Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a un nuevo episodio del Mundo de Cabeza. Javier Gerardo Milei nació en Buenos Aires el 22 de octubre de 1970. Es un economista, político, escritor y docente argentino, líder del espacio político La Libertad Avanza. Milei estudió en la Universidad de Belgrano la licenciatura en Economía. Se recibió en el año 1993. En el Instituto de Desarrollo Económico y Social, la maestría en Teoría Económica. En la Universidad Torcuato Di Tella, maestría en Ciencias Económicas. También tiene un doctorado honoris causa en la Universidad de SAD. Asimismo, en la biografía de su página de Facebook se define como especialista en temas de crecimiento con y sin dinero. En cuanto a sus estudios primarios y secundarios, Milei asistió al colegio privado Cardenal Copelo de Villa Devoto, en el barrio porteño en que creció. Es seguidor de los postulados formulados por los economistas de la escuela austriaca. La escuela austriaca es una escuela de pensamiento económico heterodoxo que está basada en el individualismo metodológico, el concepto de que los fenómenos sociales resultan de las motivaciones y acciones de los individuos. La escuela austriaca se ha caracterizado por su fuerte crítica hacia las teorías económicas neoclásicas, marxistas, keynesianas y monetaristas. Si bien existen diferentes puntos de vista sobre política económica que pueden tener los austriacos, la escuela austriaca tiende a autodefinirse como la ciencia económica del libre mercado. También Milei se autodenomina como anarcocapitalista en la teoría. El anarcocapitalismo, conocido también como anarquismo del libre mercado, anarquismo libertario, anarquismo de propiedad privada o anarcoliberalismo, es una filosofía política que promueve la anarquía entendida como sociedad de organización sin Estado y la protección de la soberanía del individuo por medio de la propiedad privada y el mercado libre. En una sociedad anarcocapitalista, la policía, los tribunales y todos los otros servicios de seguridad se presentarían por parte de competidores de financiamiento privado, en lugar de a través de impuestos. Y el dinero sería proporcionado por fuentes privadas y competitivamente en un mercado abierto. Por lo tanto, las actividades personales y económicas en el anarcocapitalismo serían reguladas por ley de gestión privada, en lugar de a través de la ley de gestión política. También se autodefine como liberal libertario. Liberal libertario, en francés liberal libertaire, es un término que fue propuesto en 1972 por el filósofo y sociólogo marxista Michel Clouscard, en su libro titulado Neofascismo e ideología del deseo. El citado autor considera que mayo del 68, en lo que él llama aspectos izquierdistas estudiantinos, constituye la contrarrevolución liberal perfecta, un caballo de Troya para el capitalismo liberal o neoliberal, bajo forma de un avatar libertario. Según esta visión, las movilizaciones y enfoques del Mayo francés promovieron el mercado del deseo, así como una sociedad que confundía libertad con liberalización y que impulsaba la permisividad para el consumidor y la represión y el control para el productor, siguiendo el modelo americano del consumismo de masas, que en buena medida conduce y gobierna hasta sobre la moral y la política. Y según Clouscard, todo esto permitió salvar al capitalismo en crisis y crear nuevas dinámicas en los mercados. Según esta visión de Michel Clouscard, el ideario y muchos de los enfoques del Mayo francés fueron funcionales a los valores que decían combatir. El escritor Alain Soral también hizo suya esta crítica de Michel Clouscard.
lo que quedó plasmado en su libro Liberales Libertarios, Burgueses Bohemios. Asimismo, a los que también se llamaban los partidarios del 60 y 80, es decir, los militantes que participaron en los sucesos del mayo del 68 en Francia, junto a quienes adoptaron y adhirieron a las ideas contestatarias que se manejaban en ese momento, entre los estudiantes franceses de izquierda. En resumen, y según estos críticos, los izquierdistas convertidos al liberalismo económico. Y, por último, también se considera minarquista en la vida real. El minarquismo es una filosofía política que propone que el tamaño, papel e influencia del Estado en una sociedad libre debería ser mínimo, solo lo suficientemente grande para proteger el espacio aeroterrestre de una nación. La minarquía es un modelo de un Estado cuyas únicas funciones son proporcionar a sus ciudadanos la policía, los militares y los tribunales, protegiéndolos de la agresión y el robo, y haciendo cumplir las leyes de propiedad. El término quizás es más frecuente usado para denominar a los libertarios, que buscan y defienden la existencia de un Estado que proteja la libertad individual sin violentar el mismo y para diferenciarse de los anarcocapitalistas, que consideran que el Estado es inherentemente una violación de la libertad individual. Los minarquistas sostienen que un gobierno mínimo es necesario para preservar la libertad negativa, es decir, neutralidad de las leyes y la invasión de ejércitos de estados no minarquistas. Esta teoría política está vinculada a la tradición antiestática que promueve la abolición de la mayor cantidad de funciones estatales posibles. Aunque varias de sus posiciones políticas han sido descritas como conservadoras o ultraconservadoras y algunos han llamado a Javier Milei como una persona fascista. Ahora bien, ¿qué es el fascismo? El fascismo es una ideología, un movimiento político y una forma de gobierno de carácter totalitario, antidemocrático, ultranacionalista y de extrema derecha. Entre sus rasgos definitorios se encuentran, por un lado, la exaltación de valores como la patria o la raza para mantener permanentemente movilizado a las masas, lo que llevó con frecuencia a la opresión de las minorías, especialmente en el caso alemán, debido a su importante componente racista, y de la oposición política, y por otro, un fuerte militarismo. Sin embargo, desde sus mismos orígenes, es uno de los movimientos más difíciles de definir con exactitud para las ciencias políticas. Posiblemente porque no existe una ideología ni forma de gobierno fascista sistematizado y uniforme como sí tendrían otros sistemas políticos. El fascismo se presenta como una tercera vía o tercera posición caracterizada por eliminar el disenso. El funcionamiento social se sustenta en una rígida disciplina y un apego total a las cadenas de mando, en sostener un fuerte aparato militar cuyo espíritu trasciende a la sociedad en su conjunto, junto a una sólida educación en los valores castrenses y en un nacionalismo fuertemente identitario, con componentes victimistas que conducen a la violación contra los que se definen como enemigos. Según su propia página web, respecto a sus libros, dice: soy autor de 11 libros. En 1997 escribió Un marco teórico para el análisis del sector eléctrico argentino. En 2007, Regulación por tasa de retorno y valor de mercado. Coautor Marcelo Abadie. 2014, Lecturas de economía en tiempos del kirchnerismo. 2014, Política económica contrarreloj. Síntomas, diagnóstico y medidas para salir del cepo y volver a crecer. 2016, El retorno al sendero de la decadencia argentina. 2016, Maquinita infleta y devalueta. Ensayos de economía monetaria para el caso argentino. 2017, Otra vez sopa. 2018, Desenmascarando la mentira keynesiana. 2019,
Libertad, libertad, libertad. 2020, Pandemonics. 2022, el camino del libertario. Milei, a diferencia del episodio anterior donde hablamos de Sergio Massa, no tiene un gran historial en la política, pero sí podemos indagar en sus trabajos y vida pública. Comencemos. Pasantía en el Banco Central. El Estado no lo hiciste nunca. Javier, si vos trabajaste en el Banco Central, ¿vos trabajaste en el Banco Central, sí o no? Sí, hice una pasantía, para eso no hubo que hacer. ¿Y por qué no te la renovaron? ¿Qué tiene que ver, digamos? O sea, yo ¿Por me qué dediqué no a te la otras renovaron? cosas. Contale a la gente, Javier, ¿por qué no te la renovaron? Digo, digamos, este era un estudiante. Es muy importante porque es parte de esta discusión respecto del psicotécnico. ¿Por qué no te la renovaron? Contale a la gente. Según comentó el periodista Alejandro Berkovich, la experiencia laboral de Milei en el Banco Central ocurrió cuando tenía alrededor de 20 años. Además, sostuvo que el candidato de La Libertad Avanza había sido parte de un grupo de pasantes. A pesar de que a algunos le renovaron la pasantía y otros se quedaron en la planta permanente de la institución, según sostuvo, a Milei no se la habrían renovado. Por su parte, la periodista María O'Donnell habló sobre el tema en su programa Urban Play y destacó al respecto. Aparentemente no le renovaron la pasantía por cuestiones de personalidad. Eso es lo que Massa da a entender. Dicen que es poco frecuente que el Banco Central, en condiciones más o menos habituales, no renueve estas pasantías. Esto me lo dijo alguien que ya no es oficialista ni mucho menos que es de la oposición y estuvo en el Banco Central. Contó esta mañana, según el propio Javier Milei, en diálogo con Radio Continental, el candidato a presidente confirmó que no continuó con su experiencia laboral en el Banco Central. Asimismo, según él, le preguntaron de Sergio Massa. Fue un carpetazo propio de servicios de inteligencia, porque esa información es privada. De todas formas, terminó con incertidumbre y confirmó que realizó una pasantía de 6 meses en el banco. Terminada la pasantía, no me la renovaron. Yo era un estudiante de economía y la verdad es que las tareas que me habían asignado no me gustaban, precisó. AFJP. Durante toda la campaña escuchamos hablar sobre este asunto. ¿Pero qué es la AFJP? Las administradoras de fondo de jubilaciones y pensiones fueron empresas conformadas por capitales privados, estatales o mixtos, dedicadas a administrar los fondos generados con los aportes jubilatorios, realizados por los trabajadores que optaron por ser incluidos en el régimen de capitalización individual, establecido por la Ley 24.241. de la reforma previsional del año 1993 en Argentina, promulgada durante el gobierno de Carlos Saúl Menem. El sistema de capitalización individual funcionaba en paralelo al sistema estatal de reparto. El objetivo era gradualmente transferir todos los trabajadores al sistema de capitalización individual. La AFJP percibía una comisión deducida del aporte previsional obligatorio de los afiliados y administraba la inversión del capital acumulado. Su funcionamiento estaba regulado por la Superintendencia de Administradores de Fondos de Jubilaciones y Pensiones, bajo la órbita del Ministro de Trabajo. En 2007 se realizaron reformas tendientes a aumentar los afiliados en el sistema estatal de reparto. Durante la administración de Néstor Kirchner, para 2006, el régimen de reparto contaba con 1.4 millones de miembros, es decir, un 19% del total de aportantes al sistema jubilatorio. Una de las reformas permitió a los afiliados de las AFJP pasarse de forma voluntaria al sistema de reparto. El 17.79% de los afiliados al sistema de capitalización individual decidió pasarse al sistema de repartos. Además de la transferencia voluntaria, en 2008 el Gobierno Nacional promulgó la asignación automática del sistema de reparto a todo nuevo trabajador
que no optase expresamente por el de capitalización. En 2008, el sistema de las AFJP fue eliminado, creándose en su lugar un único régimen estatal de reparto, el Sistema Integrado Previsional Argentino durante el gobierno Cristina Fernández de Kirchner. Milei fue el economista en jefe de este sistema previsional. Asimismo, fue asesor del Estado argentino en el Centro Internacional del Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, el CIADI. Este centro internacional es una institución del Banco Mundial con sede en Washington. Las funciones son: es una institución del Grupo del Banco Mundial especialmente establecida para arbitrar una solución a las disputas entre gobiernos por una parte y nacionales, es decir, inversores, empresas, incluyendo empresas multinacionales de otros estados, que hayan invertido en los estados anteriores. Una de sus finalidades es dotar a la comunidad internacional con una herramienta capaz de promover y brindar seguridad jurídica a los capitales de inversión internacionales, seguridad a los inversores. Este centro se creó como consecuencia del Convenio sobre el Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones entre Estados y Naciones de otros estados, que entró en vigor en 1966. Entre sus funciones se establece que el centro facilitará la sumisión de las diferencias relativas a inversiones entre estados contratantes y naciones de otros estados contratantes a un procedimiento de conciliación y arbitraje. Adicionalmente, el CIADI realiza estudios académicos sobre legislación de arbitraje y elabora publicaciones sobre el arreglo de diferencias respecto a las inversiones internacionales. Javier Milei también fue economista del banco HSBC, que por sus siglas en inglés de Hong Kong and Shanghai Banking, es una empresa multinacional británica de banca y servicios financieros con sede en Londres, Reino Unido. Es el octavo banco más grande del mundo por activos y el segundo de Europa detrás del BNP Paribas. Javier Milei también es miembro del B20, instancia consultiva del sector empresarial en el G20, del Grupo de Política Económica de la Cámara de Comercio Internacional y del Foro Económico Mundial. El B20 funciona como una plataforma para diálogo entre legisladores, la sociedad civil y las empresas a nivel internacional. Cada año, los foros de B20 y G20 son organizados por un país diferente. El B20 incluye actualmente 706 miembros de 39 países distintos. La Cámara de Comercio Internacional es una organización que se encarga de brindar protección a las empresas de los diferentes países del mundo, en lo que se refiere a las operaciones comerciales, ya que hoy en día existe mayor interdependencia entre naciones, es decir, lo que sucede en una economía repercute en las demás. Esta cámara se creó en el año 1919 en Francia, constituida con personalidades propias y naturaleza jurídica asociativa. Y por último, el Foro Económico Mundial es una organización no gubernamental internacional con sede en Cologne, que se reúne anualmente en Davos, Suiza, y que sobre todo es conocida por su asamblea anual en esta localidad. Allí se reúnen los principales líderes empresariales, los líderes políticos internacionales, así como periodistas e intelectuales electos, a efectos de analizar los problemas más apremiantes que afronta el mundo y entre ellos la salud y el medio ambiente desde 1971. El foro también organiza la Asamblea Anual de Nuevos Campeones en China y una serie de asambleas regionales durante el año. Desde 2012 lidera la División de Estudios Económicos de la Fundación Acordar, en el que a través de ella llegó a asesorar a Daniel Scioli. Además, fue asesor del ex general y ex gobernador de facto de Tucumán durante el operativo Independencia, Antonio Domingo Bussi, condenado por delitos de lesa humanidad
cuando fue convencional constituyente en 1994, con el cual trabajó de forma temporal para colaborar en algunos proyectos ligados al limón y el azúcar. El 6 de mayo de 2021, durante la pandemia de COVID-19, superó, junto a la politóloga guatemalteca Gloria Álvarez, el récord Guinness de la clase de economía con mayor audiencia, con 10.000 personas conectadas por internet. El récord anterior era de 3.000 personas. Hasta su renuncia, el 9 de diciembre del 2021, fue ejecutivo de riesgos de inversión en la Corporación América de Eduardo Eurequian, un holding que, entre otras empresas, es dueña de Aeropuertos Argentina 2000, que tiene a cargo 35 aeropuertos de Argentina. En diciembre del 2022, Milei recibió un doctorado honoris causa por el Instituto Universitario SADE. Estamos iniciando la ceremonia de entrega del título de doctorado honoris causa del Instituto Universitario SADE a Javier Milei. Quiero dar las gracias a SADE por esta distinción, siendo una casa que ha caracterizado su trayectoria por la defensa de las ideas de la libertad. Por lo tanto, para mí esto es de un valor enorme. Si hay algo en lo que voy a seguir trabajando es en elaborar una solución alternativa frente a la que se presentó en ese debate, y que esa reformulación lo que nos va a permitir es que además en ese formato también le ganemos. Por lo tanto, un futuro mejor es posible, porque ese futuro va a ser liberal. Muchísimas gracias. El título fue entregado por el doctor en Economía y doctor en Ciencias de Dirección Alberto Venegas Lynch. Esto es gran parte de la vida laboral del candidato a presidente Javier Milei. Ahora indaguemos en su vida pública, o también conocida como carrera mediática. Y me regaló, y vean la reacción de Milei, hacerle un primer plano a Milei, cuando yo muestre a la cámara 2, Kicillof vino y después me regaló este libro. Este libro me regaló, acá está, me lo puedo enfocar. Teoría General de la Ocupación, el Interés y el Dinero de Keynes. Entonces, miren ese rostro. ¿Hacía falta que lo mezclaras con mis libros? ¿A Keynes? A esa basura de libro. Esto es un libro tradicional de las... Ese libro yo lo llamo la basura general. ¿Por qué? Ese libro, digamos, primero, si vos vas al prefacio de la edición en alemán, que lo tenés en esa versión... ¿Lo leíste, lo estudiaste este libro? Yo lo estudié 5 veces, ese libro. 5 veces. La gran mayoría de los economistas argentinos no lo leyeron una vez. Yo lo leí 5 veces. Es un panfleto dedicado a la corporación política. Keynes era parte de la corporación política. Keynes escribió un libro a beneplácito de políticos mesiánicos y corruptos. Pues mira, te lo voy a dar con un ejemplo, digamos, de las cosas farabulosas que tiene ese libro, al margen de que ahí le canta una oda a Hitler, ¿sí? Porque le canta una oda. Y viene con lo que estaba diciendo Mondino y me viene bárbaro. Digo, ¿qué es esto de que van a venir las inversiones a partir del fallo? Digo, yo creo que el fallo ayudó al gobierno porque se mandó un macanón, le sirve para corregir, pero yo no soy optimista con que vengan inversiones. Y voy a explicar por qué. Terminé de decir lo Digo, que a ver, pensaba. el primer punto tiene que ver con los impuestos. La carga fiscal que tiene Argentina hace que este país sea inviable. De hecho, somos esclavos tributarios de la corporación política. Digamos, con lo cual, vos metés un mango acá y es una picadora de carne. No sale nada del otro lado. Ese es el primer punto. Socio del Estado. No. Peor. Sos esclavo del Estado, no socio. El segundo punto tiene que ver con el capital humano. No es cierto que el capital humano en Argentina es bueno. Pero el tema no es para impuestos, ¿de a dónde van? No. Sí, ¿Qué se también traduce? son las dos cosas. Pero digo, esa es una discusión más larga y más conceptual. El tamaño del impuesto es el problema. Argentina es un infierno fiscal. Sí, exacto. Hay que comprender. Son los 5 países que más tributan Sí, pero cuando vos limpiás la parte de la economía negra, somos los campeones del esclavismo fiscal. El segundo punto que quiero hacer es el tema del capital humano. No es cierto que tenemos buen capital humano. ¿Sí? Argentina en las pruebas PISA es un desastre. ¿Sí? En América Latina es el 7º país. Es decir, de haber sido el primer país que eliminó el analfabetismo, somos 7º en América Latina. Con lo cual, capital humano, tampoco. Un desastre. Yo soy Javier Milei, soy economista jefe de la Fundación Acordar.
Y no se ve famoso como economista, pero sí como rockstar. Sí lo nota. Juan Carlos de Pablo en una charla dijo que yo era el que más sabía de eso en la Argentina, lo cual es cierto, porque soy el único que se dedica a eso. Así que, digo, digamos... Una competencia. Claro, exacto. Entonces ahí, digamos, básicamente Bueno. uno podría decir que es cierto solamente por eso. Si hubiera otro, quizás seguramente... Hecha la presentación. Desde el año 2012 comenzó a dar notas como columnista en la sección de opinión en diarios importantes, empezando por La Nación y El Cronista. También empezó a hacer notas en Infobae en el año 2013. A partir del año 2014 comenzó a dar entrevistas en diversos programas de televisión y radio junto a Diego Giacomini. Más tarde, durante el gobierno de Mauricio Macri, fue invitado a distintos medios de comunicación para que brindase un análisis sobre la coyuntura económica del país. Se ha caracterizado por su manera de debatir, su forma de expresarse y sus enfrentamientos con periodistas y políticos. 5 veces menos de pobres. ¿Qué es lo que estás Pero vos diciendo? estás diciendo en Pero otro- diga, a ver, acá ¿qué no- es lo que dicen los esa datos? vez se acaba ¿Necesitas que te funcionar, saque los pero- datos y te los muestre? Vení. Pero con datos no haces Vení. nada. ¿Cómo que los datos no hacen nada? Con números Bueno. no haces nada. Ah, ok. También vos te ves Entonces que los datos discutimos acá daban percepciones. perfecto y la gente igual te Entonces, si estaba discutimos muriendo. percepciones, entonces, en la percepción, por ejemplo, de Maradona, ¿sabes qué? Venezuela es un oasis. Queda media Y hora. Cuba es fabuloso. Bueno, digamos, si vamos a una manga de delincuentes, no les molesta pedir guita para el déficit fiscal y sí les jode de repente tener que ir a buscar guita para dolarizar la economía y terminar con la inflación. ¿Te das cuenta que es un modelo de saqueo? ¿Te das cuenta que son un conjunto de delincuentes hijos de p***? Son unos oretes. Es decir, para eso no les molesta, para afanárselas ellos no. Ahora, para terminar con la inflación y que la gente deje de sufrir el flagelo de la inflación, para que no jodamos al crecimiento, para que no jodamos a los pobres, no, ahí los dólares no. Joven Martínez de Oz, Sí, por favor. ¿El joven qué? Es un tema, el sí, joven por Martínez favor. de Oz. No te equivoques, ese no era liberal. Ser liberal es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo. Estás en un gobierno totalitario, con lo cual a mí no me vengas a correr con esa pavada. No, pero no te pases de Por favor, listo. Milei, Pero se pasó Milei, de salame. Milei. Se pasó de listo. Y no te da para pasarte conmigo Con porque respeto, te estropeo. con respeto, Digamos, con respeto, con sí, respeto. pero digo, la edad no le permite Con respeto. decir semejante barbaridad. Con respeto, ¿Cómo me va a Milei. acusar de lo que me acusó? Con respeto. O sea, encima es ignorante, porque encima no sabe. Digo, porque Martínez Dios hizo un programa gradualista, ¿sí? Y eso seguro que no lo sabe. Y seguro que lo acusa de liberal cuando no lo era. Entonces, digo, yo no voy a permitir que me diga semejante barbaridad este hombre. ¿Te podés calmar? Sí, pero es un desubicado, es un maleducado. ¿Cómo me va a decir semejante cosa? Pero déjalo que hable, por lo menos. Sí, calmate. Pero bueno, si me agrede, yo lo voy a agredir. ¿Por qué me tengo que aguantar que me agreda, digamos, una persona que carece de conocimiento de economía? Por favor. Decime una cosa, Getón. Getón, pero... Vos me amenazaste físicamente. No te amenacé físicamente. ¿No? Digamos, en el debate te ni estoy se diciendo. te ocurra, porque a pesar de la edad que tengo, te puedo partir la naricita. Viejo acabado. Por favor, Primero. por favor, con Es respeto. un desubicado. Con respeto. El primero que faltó el respeto fue él, Con respeto, Santiago. con respeto. ¿Cómo me va? Pero Por ¿cómo me favor. va a asociar con la dictadura? Bueno. Tenía 6 años en la dictadura, yo 5. Por favor, no quiero que grite más, Milei. Por favor, sí. Desde 2017 hasta 2022, Milei fue el anfitrión de su propio programa de radio semanal llamado Demoliendo Mitos. En 2018 debutó como actor en su propia obra de teatro llamada El Consultorio de Milei, con Claudio Rico, Diego Zucalesca. La obra fue dirigida por Nito Artaza. Bien. A ver, cuando llegó esa bruta de Mercedes Marcó del Pont, al Banco Central, que es un instrumento, le puso 5 objetivos. Un desastre. Pero eso no es nada. Digo, después vino, digamos, Fábrega, Banoli, no importa, pero buscó la independencia del Banco Central. Muy bien. De hecho, cuando Sturzenegger fue al Fondo Monetario Internacional con Duhovne a pedir la escupidera, ¿qué hizo? Pidió que le dieran más independencia al Banco Central. Muy bien. Sí, a la semana le pegó una pata en el culo. Sí, ríanse, parece que fuera joda, ¿no? Pero eso no es todo, hay más. Tome azúcar, basta. Sí, va. Sí, hay más. Capital social. Eso que tan correctamente la Nata llamó
la grieta. Y este gobierno de inútiles, como no pega una, ¿sí?, lo único que hace todo el tiempo, agitar la grieta contra la impresentable Cristina Fernández de Kirchner. Buenas noches a todos, a todas. En 2019, la revista Noticias lo ubicó en el puesto 27 entre las 100 personas más influyentes de la Argentina. La lista de publicaciones anual estuvo encabezada ese año por la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner e incluyó personas pertenecientes a todos los ámbitos de la vida nacional. En 2021, la misma revista lo ubicó en el puesto 4 entre las 100 personas más influyentes del país. Respecto a su vida personal, podemos destacar: su peinado ha sido motivo de discusión en los medios. La presentadora de televisión, Mirta Legrand, ha llegado a preguntarle si se trata de una peluca. Para explicarlo, Javier Milei ha dicho en repetidas ocasiones que no se peina y que su peinado es resultado de la mano invisible, haciendo referencia a Adam Smith. ¿Ese pelo es suyo o es peluca? Es mío. Yo se lo pregunté en el corte ya. El pelo es mío, no, es natural. Porque de hecho, si fuera una peluca, si no, me lo hicieron bastante raleado arriba. Con lo cual, diría que tendría que salir a quejarme. Pero el otro día lo pesqué, que en un programa que estaba, se hacía así, En un programa de televisión declaró que nunca visitaba a sus padres y que ambos están muertos para él. Para apoyar esta visión, recordó su época universitaria en la que sus padres hicieron que su vida fuese miserable. Lo mío en la universidad fue un proceso bastante complicado, donde básicamente, digamos, me la hacían muy difícil en mi casa y... ¿Estás peleado con tus viejos vos, no? Yo no hablo con mis progenitores. ¿Le decís así, no le decís padres? No, porque no comparto los valores morales y éticos de ninguno de los dos. Qué fuerte eso. Te puedo Sí, preguntar claro. por qué hicieron, qué valores o... Mirá, digamos, durante todo mi proceso universitario, digamos, mi padre me hizo las mil y una, digamos, o sea, por ejemplo, llegaba la época de los finales y me dejaba de hablar y me generaba un montón de situaciones de mucho estrés para que justamente para que me fuera mal. Qué maldad eso. No, es un tipo muy complicado. O sea, de hecho es la lógica que él tiene, ¿no? O sea, de darte algo y después, o sea, generarte una situación para que te vaya mal y enrostrártelo que sos un fracasado. Pero eso, vos sabés que para mí eso fue una gran experiencia. Porque vos sabés que Kissinger dice que los mejores momentos son los de crisis, porque los cagones se van y los incompetentes se van. Se quedan los que saben y tienen bolas. Respecto a la vida política de Gerardo Milei, podemos destacar: el 23 de febrero del 2019, en un acto político en la capital federal, Javier anuncia su afiliación al Partido Libertario, donde además es nombrado presidente honorífico del mismo. Fue uno de los firmantes de la Carta de Madrid. Esta misma es bajo el nombre oficial Carta de Madrid en defensa de la libertad y la democracia en la iberosfera. Es una manifestación creado el 26 de octubre del 2020 por la Fundación Disenso, think tank, del partido político Vox. La mencionada Fundación Disenso abogó por la reivindicación de la herencia de la civilización occidental, el legado cultural de España en el mundo y su vocación en Europa y América. El documento hizo eco de las denuncias hacia las organizaciones de izquierda en Iberoamérica, al representar una supuesta amenaza para la democracia liberal a través del comunismo y que parte de la región es rehén de regímenes totalitarios de inspiración comunista
apoyados en el narcotráfico y en terceros países, todos ellos bajo el paraguas de Cuba. A mediados del 2020 se pronunció a favor de las marchas opositoras al gobierno de Alberto Fernández, el presidente argentino. A partir de estas manifestaciones, el funcionario kirchnerista Leandro Santoro catalogó como no subestimables la nueva ideología y política de la juventud argentina, que en parte está virando hacia el liberalismo. Diputado nacional. El 26 de septiembre del 2020, Javier Milei anunció a través de una transmisión en vivo en Instagram junto a los influencers Álvaro Sicarelli y Emanuel Danan su intención de postularse como candidato a diputado nacional por la ciudad de Buenos Aires. En ese entonces, en la coalición Frente Despertar, que luego se llamaría Avanza Libertad. Más tarde, Milei dejaría ese espacio para construir su propia plataforma política en la capital federal. El 14 de julio del 2021 se oficializó la alianza La Libertad Avanza en la ciudad de Buenos Aires y contó con el apoyo de Juan José Gómez Centurión y entre otros partidos locales y candidatos independientes. El 7 de agosto del 2021, Milei lanzó su campaña a precandidato a diputado nacional en Plaza Holanda, Palermo, ciudad de Buenos Aires. Presentado por el músico e influencer Emanuel Danan. Estuvo acompañado por Victoria Villarruel, segunda precandidata a diputada nacional, y el primer precandidato a legislador porteño, Ramiro Marra. En el acto se enfatizó en criticar a la casta política y al gobierno nacional. Su campaña electoral se caracterizó por las caminatas de puntos de encuentro localizados en la ciudad de Buenos Aires, llamado el Tour de la Libertad. Finalmente, su lista obtuvo 242.839 votos, el 13.90% de los sufragios en las elecciones primarias del 2021. De esta forma, el Frente se convirtió en la tercera fuerza del distrito después de Juntos por el Cambio y el Frente de Todos. Elecciones generales. El 6 de noviembre, Milei cerró su campaña electoral para las elecciones legislativas del 2021 en el Parque Lezama, San Telmo, ciudad de Buenos Aires, el mismo lugar en el que se realizó el cierre de campaña de las elecciones primarias. El 9 de noviembre realizó un acto en la provincia de La Rioja junto al sobrino del expresidente Carlos Saúl Menem, Martín Menem. Resultó electo como diputado nacional junto a su compañera de fórmula, Victoria Villarruel, quienes obtuvieron 313.808 votos, correspondientes al 17.04% del total. Como parte de sus promesas de campaña, el diputado propuso sortear en cada oportunidad su sueldo como diputado nacional, de más de 200.000 pesos argentinos en ese momento. Para esto dispuso de una página web donde se inscribieron más de 1 millón de participantes en el primer sorteo. Esta decisión fue criticada por el diputado de Avanza Libertad, José Luis Espert, argumentando que, si bien él como liberal apoya la decisión personal de cualquiera, el trabajo debe ser remunerado y que el salario estatal es un mecanismo constitucional para evitar la corrupción de los representantes y que hay que sospechar si un diputado no cobra por su trabajo. Ante esto, Javier respondió que va a subsistir a base de conferencias y de la venta de sus libros. Mandato como diputado nacional. El mandato de Javier Milei en la Cámara de Diputados de la Nación inició el 10 de diciembre del 2021. Desde asumido el cargo conformó el bloque La Libertad Avanza, junto a Victoria Villarruel. No integra ninguna de las comisiones de dicha Cámara.
Cada mes sortea su dieta y lleva adelante su tarea legislativa junto a sus 4 asesores contratados por la Cámara de Diputados. En cuanto a los pasajes que puede hacer uso como diputado, si bien fue de público conocimiento que utilizó pasajes financiados por la Cámara de Diputados para viajar a Mendoza con el objetivo de realizar un acto político en abril del 2022, a partir de eso, Milei devolvió el dinero de los pasajes sorteando el equivalente. El 24 de noviembre del 2022, Milei y su partido La Libertad Avanza fueron los únicos que votaron en contra de una ley para ampliar el programa de cardiopatías congénitas, que es una de las causas de mortalidad más frecuente en los recién nacidos. Al ser preguntado sobre esta decisión en el canal Todo Noticias, Milei argumentó: votaste en contra, creo que fuiste el único, tu bloque casi el único, de la detección de cardiopatías congénitas. Porque tenía un montón de... Tiene, déjame contar esto, que tiene una prevalencia altísima, la muerte hasta el año de vida de pequeños es altísima por esta causa. Lo que planteaba la ley, que va a ir al Senado ahora, es que haya que haya estudios, etcétera, para intentar detectar cuando el bebé está en la panza si tiene cardiopatías o no, para evitar futuras potenciales muertes. El 28 de febrero del 2023 votó en contra del proyecto de digitalización de historias clínicas. Durante el mes de agosto, el PAMI sufrió un ataque de ransomware que comprometió información de la entidad. La candidata presidencial de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, declaró sobre esta situación que la incompetencia del Estado en ciberseguridad facilita delitos como la extorsión o la estafa y pone en peligro la vida de millones de argentinos y que ese día le había tocado a los adultos mayores. La compañera de fórmula de Milei, Villarruel, declaró que Milei y ella ya sabían sobre estos riesgos y que por eso votaron en contra. Durante su mandato votó en contra 2 proyectos de presupuesto que fueron presentados por el oficialismo y pidió postergar el tratamiento del presupuesto correspondiente al año 2024 hasta después de las elecciones presidenciales, sugiriendo que el Poder Ejecutivo debía remitir a la Cámara de Diputados en el consenso con la fuerza política que resultase ganadora. Finalmente, su pedido fue aceptado. El 20 de septiembre del 2023 votó a favor de la reforma del impuesto a las ganancias propuestas por el candidato a presidente de Unión por la Patria, Sergio Tomás Massa. Argumentó su decisión en la Cámara de Diputados declarando que los impuestos son un robo y que iba a estar de acuerdo con cualquier iniciativa que consista en bajar impuestos. Candidatura a presidente. El 22 de abril del 2022, Milei participó en la conferencia de prensa que ofreció el Partido Demócrata en Mendoza, donde promovió su candidatura de cara a las elecciones presidenciales del 2023. El 8 de octubre del 2022 participó del evento Viva 22, protagonizado por Santiago Abascal, presidente del partido político español Vox. El 8 de mayo del 2023 confirmó que su compañera de fórmula como vicepresidenta sería su compañera de bloque, Victoria Villarruel. El 2 de agosto del 2023, mediante una transmisión en vivo desde su cuenta de Instagram, Milei presentó su plan de gobierno definitivo, que plantea llevar a cabo en caso de ser electo presidente en las próximas elecciones, que prevé una reducción drástica del gasto público, despido de cargos políticos, reducción de impuestos, eliminación del Banco Central y propuso el fomento masivo de obras particulares financiadas por el sector privado. El 7 de agosto del 2023, Milei cerró su campaña electoral para las elecciones primarias en el estadio Movistar Arena, evento que contó con una audiencia aproximada de 18.000 personas.
El 13 de agosto de 2023, Milei fue el candidato individual más votado en las PASO del 2023, llegando a casi el 30% de los votos en todo el país. Por estos resultados, el economista ganó su primera elección personal y llevó a un partido político no tradicional a ganar una elección presidencial por primera vez en la historia desde la irrupción del peronismo. La noticia causó un estupor mundial debido al rotundo giro de la Argentina hacia el liberalismo y para algunas personas hacia la derecha. Milei fue además el primer candidato que ganó las PASO sin triunfar en la provincia de Buenos Aires, mientras que logró la victoria en 16 de 24 distritos, muchos de ellos bastiones históricos del peronismo. Milei obtuvo su mejor resultado en la provincia de Salta, donde alcanzó casi el 50%. Tras estos resultados, fue habilitado para participar en las elecciones de octubre del 2023. El 15 de septiembre del 2023, en medio de la campaña electoral para las elecciones presidenciales de Argentina, el periodista estadounidense Tucker Carlson publicó en su perfil de X, antiguo Twitter, su entrevista con Milei. En pocos días, esta superó los 420 millones de visualizaciones, convirtiéndose así en la entrevista más vista de la propia red social y de la historia de Internet. Buenos Aires, the capital of Argentina. This was once, about 100 years ago, one of the richest cities in the world, and you could tell as you walk around the faded grandeur of a once great city, but this is now a desperate country. Its economy is in shambles, has been for a long time. Argentina famously defaulted on its debt more than 20 years ago. But now hyperinflation has made this country genuinely desperate. You see it when you have dinner here in restaurants and people pull out bricks of local currency, the peso, to pay. It feels like Weimar or Zimbabwe, but it's not. So much for joining us, or for letting us come and interview you here in Buenos Aires. So why do you think, from your perspective, you've become a man with no political background, so popular so quickly in this country? Desde mi punto de vista hay dos líneas que explican por qué la popularidad. Una tiene que ver con mi background personal, que tiene que ver con el hecho de que he sido jugador de fútbol, al mismo tiempo he sido cantante de rock and roll, y además soy economista, y creo que esa combinación es una combinación atractiva en términos de producto televisivo. Pero por otra parte, lo que también es importante es el tema de las ideas. Y Argentina básicamente es un país que lleva 100 años abrazando las ideas socialistas. Y entonces la rebelión natural del sistema era ser liberales, y es por eso que la rebelión natural aparece siempre en los jóvenes, y los jóvenes encontraron a alguien que les hablaba del liberalismo, que se rebelaba contra el status quo. I don't understand how people with power in Argentina could support the status quo, given that your inflation rate is up there with Lebanon and Zimbabwe and other countries that aren't real countries, but your country is beautiful, abundant natural resources, intelligent, well-educated population, and yet its economy is in shambles. How could so clearly the system isn't working, how could anyone support that? A ver, el problema es que Argentina empezó a abrazar las ideas socialistas hace más de 100 años, y siempre es buena la analogía o la metáfora del sapo en el agua, y entonces uno empieza a calentar el agua y el sapo no se da cuenta, pero llega un momento que cuando se quiere dar cuenta es muy tarde y termina muerto. Argentina empezó a abrazar las ideas del socialismo, y con una frase que
luce muy atractiva, pero que es terrorífica en términos de funcionamiento del sistema económico, que es la idea que donde hay una necesidad nace un derecho. Y eso es un problema porque las necesidades son infinitas y los derechos alguien los tiene que pagar. Y el problema es que los recursos son finitos. Entonces, frente a la situación de necesidades infinitas y recursos finitos, aparece un conflicto. Los liberales, ese conflicto lo resolvemos fácilmente, que es con libertad de precios y propiedad. Tras los resultados de la primera vuelta de las elecciones presidenciales, en donde quedó por detrás de Sergio Massa con el 29.98% de los votos, provocando así una segunda vuelta de balotaje, acordó una reunión privada con la candidata de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, que había quedado fuera del balotaje con el 23.83% de los votos, y con el expresidente Mauricio Macri. El 25 de octubre, a través de una conferencia de prensa, Bullrich y Luis Petri anunciaron que apoyarían a Milei de cara al balotaje. Cuando fue consultada acerca del apoyo a Milei a pesar de las acusaciones hechas por él y en donde la acusaba de ser una montonera tirabombas y haberlo denunciado penalmente por calumnias e injurias debidos a estos dichos, declaró que ambos se habían pedido perdón mutuamente. Ya hablamos de la vida pública de Javier Gerardo Milei. Ahora veamos sus mayores polémicas. Mercado más, o sea, y vos podrías pensarlo como un mercado. Es decir, el problema es por qué, digamos, o sea, todo lo tiene que estar regulando el Estado. Porque, digamos, seguramente si vos tuvieras, de hecho hay estudios que están hechos en Estados Unidos que si vos dejaras esos mercados libres, digamos, funcionarían muchísimo mejor y tendrías menos problemas. Es decir, es una decisión de cada uno. O sea, digamos, a ver, ¿por qué no puedo decidir sobre mi cuerpo? Digo, a ver, ¿cuál es el punto? O sea, digo, si el liberalismo es el respeto, pero te cuento rápidamente. Pero Jorge, por favor, a ver, digamos, por favor, habla y después a ver, si el liberalismo es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo, basado en el principio de no agresión y en defensa del derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad, mi primer propiedad es mi cuerpo, ¿por qué no voy a poder disponer de mi cuerpo? O sea, ¿acaso no dispone el Estado de mi cuerpo? Definición de liberalismo. ¿Liberalismo qué es? El liberalismo es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo, basado en el principio de no agresión y en defensa del derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad. El aborto va directamente contra la vida. Es decir, y ahí tenés una justificación biológica, la vida empieza desde la concepción, vos tenés que la vida es un continuo. Si yo hago en este momento una discontinuidad de tu vida, estás muerto y no volvés, te aviso. O sea, salvo casos muy raros. Entonces, vos fijate, la vida tiene dos saltos de discreto, que es la concepción y la muerte. Cualquier interrupción en el medio es un asesinato. Papa, sí, lo voy a decir de frente, es el representante del maligno en la tierra, ocupando el trono de la casa de Dios. Ahora Gladys González. Presenté un proyecto en la Cámara de Diputados y la de Senadores para declarar a Avellaneda capital nacional del fútbol. ¿Por qué no te vas a la concha a tu madre? ¿Para eso te pagamos? ¡Inútil! Señora Vanessa Siley, insistimos con el proyecto de ley HP Recalde para una ley de contrato de trabajo con lenguaje inclusivo y no sexista. Listo, inimputable. Por lo menos está en el lenguaje no sexista, inclusivo. Sí, inclusive debería ser, lenguaje inclusive. La señora Gabriela Esteves. La Cámara de Diputados le dio media sanción a un proyecto de ley de mi autoría que declara el 4 de junio como Día Nacional del Cuarteto y reconoce a ese género como parte del patrimonio cultural argentino. ¡Hija de puta, la concha a tu madre! ¡Para eso te pagamos, inútil! ¡Pedazo de mierda! ¡No servís para nada! ¡Para eso le pagamos, soretes! ¡La gente se está cagando de hambre, hijos de puta! Eso sí, para levantar la mano y levantar la dieta están todos de acuerdo. ¡Pedazos de mierda!
Larreta, como el zurdo de mierda que sos, a un liberal no le podés ni lustrar los zapatos, sorete. Como el zurdo de mierda que sos, a un liberal no le podés ni lustrar los zapatos, sorete. Te puedo aplastar aún en silla de ruedas, a ver si lo entendés. ¿Sabés a dónde la vas a ir a buscar, pelado asqueroso de mierda? Pelado asqueroso de mierda. Eso es un gusano asqueroso arrastrado capaz de hacer cualquier cosa. Ya habiendo escuchado gran parte de la vida de Javier Gerardo Milei, veamos cuáles son sus promesas de campaña una por una, usando como base la plataforma electoral del partido La Libertad Avanza. Visión. La visión de La Libertad Avanza propone un gobierno que propicie el desarrollo personal de sus habitantes, garantizando las libertades conferidas por la Constitución Nacional y que respete e incentive el esfuerzo y el mérito. La administración apropiada de las áreas de gobierno brindarán las herramientas necesarias para el pleno desarrollo de las personas en un contexto social y económico que reivindique los valores del pensamiento autónomo, crítico y libre, que propicie la cultura de los ciudadanos creativos, racionales, que transmita valores que convoquen al crecimiento personal y colectivo, tal que podamos proyectarnos como una sociedad moderna, confiable y pujante. Valores. Desde La Libertad Avanza promovemos la eficiencia, la transparencia, la meritocracia, el esfuerzo personal, la defensa del derecho a la vida desde la concepción, el respeto por las normas y la honestidad en la administración de los recursos públicos como los presupuestos fundamentales para alcanzar una sociedad justa, pujante y moderna, donde sus habitantes se sientan orgullosos de pertenecer y marque el camino de crecimiento en el cumplimiento de los objetivos personales y colectivos. Respecto al área económica, La Libertad Avanza propone reforma económica. En relación a esta cuestión se prevé eliminación de gastos improductivos del Estado, optimización y achicamiento del Estado, incentivos para la creación de empleos genuinos y de calidad, privatización de las empresas públicas deficitarias, fomento de las inversiones privadas, ampliación de la red vial nacional, interconectando las distintas opciones de transporte a fin de facilitar el transporte e intercambio local, interprovincial e internacional de mercaderías, la instalación de nuevas inversiones y el potenciamiento de las ya existentes. Creación de puertos y aeropuertos en puntos neurálgicos del país, así como mejorar los ya existentes. Mejorar autopistas, rutas, caminos con inversiones privadas a fin de favorecer el intercambio de productos con los países de la región, provinciales y municipales. Revisar los contratos de arrendamiento de inmuebles que paga el Estado para su uso y gestionar su reemplazo por improductivos ociosos cuya titularidad es del Estado. Incentivar las inversiones privadas para la ejecución de obras que fomenten el comercio y las economías regionales y favorezcan el intercambio de productos en todo el territorio nacional. En una tercera etapa, la eliminación del Banco Central. Competencia de moneda que permita a los ciudadanos elegir el sistema monetario libremente o la dolarización de la economía. Liberar inmediatamente todos los cepos cambiarios. Eliminar retenciones a las exportaciones y derechos de importación. Unificar el tipo de cambio, promover el tratamiento de la ley de alquileres en todo el territorio nacional que prevé el acuerdo entre las partes de las condiciones del tiempo, actualización, moneda, etc. Ahora vamos a ir sobre uno de los puntos más controversiales, que es la salud. La Libertad Avanza, cuando habla de la salud, dice que el achicamiento del Estado y reducción del gasto público no disminuya la calidad y cantidad de servicios que se presten ni el número. Extírpese de su personal, optimización de los recursos del Estado, prestar seguridad al personal de salud, mejorar la estructura edilicia hospitalaria, implementar soluciones tecnológicas como la telemedicina y la receta,
electrónica, estableciendo protocolos con la finalidad de optimizar recursos y brindar una mejor atención a la población. Descentralizar las derivaciones hospitalarias, arancelar todas las prestaciones y autogestionar el servicio de salud en trabajos compartidos con la salud privada. Auditar la recaudación de PAMI y proceder a la recategorización de los profesionales. Proteger al niño desde la concepción y al adulto mayor hasta su muerte natural. Modificar la ley de salud mental. Entrenar los efectores de salud de control de niño sano. Crecimiento y desarrollo para pescar maltrato infantil. Desarrollar y promover programas de prevención, atención, control y seguimiento de pacientes discapacitados según su patología. Hacer un exhaustivo análisis de la estructura orgánica funcional de los ministerios que conforman este ministerio a fin de detectar asignación doble de funciones y tareas. Incorporación de centros médicos especializados en patologías congénitas que serán sustentados con inversiones privadas. Creación de un seguro universal de salud que cubra los costos cuidados preventivos, procedimientos de urgencia proporcional a la capacidad de pago del receptor del servicio. Cobertura de cargos del área de salud por mérito curricular abierto en todos los niveles y cuyos cargos sean concursados cada 5 años. Se promocionará con empresas privadas la donación de insumos al nivel 2. Promover leyes que permitirán que tanto profesional como paciente puedan pactar los honorarios a pagar. Los círculos médicos continuarán con sus tareas habituales a excepción de los anteriormente expresados. Revisión de la normativa del sistema de guardias médicas. Desarrollar programas de prevención de tratamientos para los trastornos adictivos y de la personalidad. Se regulará la documentación de extranjeros que ejerzan las actividades relacionadas con el área de la salud en el territorio argentino. Los residentes del extranjero que demuestran disponibilidad económica deberán cubrir sus gastos. Exigir a los turistas extranjeros que ingresan al territorio y que en el propio exijan a los argentinos contar con un seguro de salud con cobertura de hasta $30.000. Para PAMI proponemos que cumpla con las presentaciones de salud que necesitan sus afiliados, trazabilidad en la compra y utilización de insumos, auditoría del proceso de ingreso y egreso de fondos, categorización de sus profesionales, que los profesionales de la salud presten evidencia de su especialidad, redefinir las políticas sociales destinadas a los recursos y estrategias en pos de consolidar la familia, niñez, adolescencia y ancianidad en programas de oficios, nuevas tecnologías, proyectos comunitarios sustentables. Crear emprendimientos productivos en todos los servicios penales y correccionales. Protocolizar el otorgamiento y trazabilidad de su continuidad en el tiempo de planes sociales como herramientas de ayuda para quienes lo necesitan. Bueno, de esta forma llegamos al final del video. Era la segunda parte que comenzó el lunes con el video de Sergio Tomás Massa. Espero de todo corazón que te haya gustado. Quedó de 1 hora, pero bueno, no quería dejar ningún dato, ningún video, ninguna opinión, nada relevante de lado. Realmente fue hecho con la mayor de las objetividades posibles, sin intención de convencerte a vos de nada. Tenés el video del lunes de Massa y tenés el video de hoy de Milei. Así que nada, tardé mucho en hacerlo, pero en caso de que te haya gustado te pido que te suscribas, dejes un me gusta y un like. Así que nada, muchas gracias y nos vemos el lunes.